Bienvenidos a su podcast de Perspectiva Pastoral. Esta es una conversación con respecto al llamado, al peregrinar y al privilegio de servir a la iglesia local. Mi nombre es Vidal y seré el anfitrión de nuestra conversación, y en esta ocasión estamos transmitiendo en vivo desde la primera iglesia bautista mexicana en la ciudad de El Paso, una de mis ciudades favoritas para visitar. Y digo visitar porque hemos tenido la oportunidad de estar aquí en diferentes ocasiones, haciendo diferentes aspectos del ministerio, pero en particular el estar en la primera este fin de semana, el poder saludar a los hermanos y en particular al invitado de esta tarde. Estoy hablando del pastor Elías Garrido. Mi hermano, gracias por recibirnos. Y gracias a usted por estar aquí con nosotros, hermano Vidal. Gracias, pastor. Y ha sido un fin de semana intenso. Ha habido un montón de actividades y el estar aquí nos da la oportunidad de poder hablar un poquito acerca de la iglesia, un poquito acerca de liderazgo, un poquito acerca de transiciones en la iglesia, que es un tema muy común en nuestras iglesias a través del estado de Texas y mucho más allá. Pero antes de entrar en eso, quiero que nos hables un poquito acerca de lo que decimos un update. Ponnos al corriente un poquito con respecto a la familia. ¿Cómo está tu familia? Háblanos cuánto tiempo tienes de casado, con quién te has casado. Da a conocer tu familia. Claro que sí, gracias, hermano. Mi esposa se llama Mona Lisa, inclusive Mona Lisa Garrido, de Garrido ahora, ¿verdad? Sí, claro. Ella, hemos estado casados 42 años y tenemos a un hijo, solamente un hijo. Dios nos dio solamente un hijo, Nathan. Él tiene como 35 años. Ya ves que los papás nunca se acuerdan exactamente la edad. Pero él también nos dio una bendición de tener una nieta, a Riley, se llama ella. 6 años ha cumplido hace unos días. Y damos gracias a Dios porque estamos sirviendo en esta iglesia. Mi papá y mi mamá estuvieron aquí en la iglesia y yo he crecido a través de todos estos años. He estado ministrando aquí. Yo era ministro de música más bien, director de canto y todo eso, pero ahora el Señor me llamó a pastorear esta iglesia. Cuando hablas acerca de la trayectoria de tus padres y pensar en la crianza y todo eso de tu vida y de tu trayectoria, como luego digo, me haces pensar de que tu peregrinar, de decir que llegaste a la edad de 6 años por ahí más o menos, traes una trayectoria en la cual el Señor te ha permitido servir en la iglesia por muchos años. Muchos años. Argumentaría que toda la vida. Siempre has estado sirviendo, ¿verdad? Sí. Pero conociendo un poquito de tu historia, hay una peculiaridad en el sentido de que en este 2023, aunque has estado como diácono por no sé cuántos años, pero me imagino que también muchos años. 30 y algo fue. Como diácono, pero en este 2023 has transicionado en la cuestión de tu vida vocacional, lo que has hecho por muchos años, pero especialmente estás como pastor. ¿Qué sería el título? ¿Pastor interino? Sí, ahorita es interino. Pastor interino de la iglesia. De la iglesia. Que otra vez, en tu trayectoria, ¿es la primera vez? Es la primera vez. Yo en sí me retiré de mi carrera. Me retiré en febrero este año, del 2023. Fui ordenado en enero. Y el Señor tenía planes que yo no vi, ni los anticipé, pero el Señor ya para marzo la iglesia me llamó a ser pastor interino. ¿Estarías de acuerdo conmigo si yo dijera, o si te dijera, que cuando hablas acerca de esa fecha, de esa cronología, donde tú tenías obviamente planeado tu retiro y en febrero se lleva a cabo después de muchos años o de toda una vida de trabajar, en la providencia de Dios el Señor orquesta las cosas donde la iglesia va por la transición de que el pastor es reubicado, el pastor que estaba aquí antes, y en él es parte de esa transición de ordenarte al ministerio, y aparentemente estaba preparando el camino sin saberlo él tampoco. No sabía nada de eso. Exacto. Entonces, a lo que voy es simplemente cómo Dios entreteje las cosas y lleva a cabo las cosas. Yo no pudiera haberme imaginado esto. Nunca en mi vida pensaría yo que sería pastor interino de esta iglesia, la iglesia que yo crecí, pero en sí soy el único pastor que creció en esta iglesia y ha estado pastoreando.
Qué bendición tan grande. Entonces, si pudieras darme una breve descripción de eso, ¿cómo describirías esta transición tan importante y tan grande en tu vida? Porque dices, nunca me imaginé, pero esta es la realidad. En realidad yo he usado la palabra, nunca aspiré el pastorado tampoco. yo me gozaba como diácono, el servicio diaconal. Para mí fue un servicio al Señor que muy hermoso. Uh-huh. Hubo pruebas, hubo muchas cosas, pero nunca el Señor me desamparó en ese ministerio. Entonces yo, cuando el pastor empezaba a notar en mí ese proceso, ¿verdad? O empezar el proceso de pastor, de ser ordenado, yo le decía, yo estoy muy contento aquí, ¿no? Yo ya estaba en mis 67 años que tengo, entonces yo ya lo que quería es más o menos empezar a calmar las cosas. Pero Dios, los planes de Dios nunca son de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Exacto. Entonces yo tuve que entender que cuando Dios llama con un propósito. Y para mí esto fue así de golpe, ¿verdad? Uh-huh. Pero Uh-huh. pero me di cuenta cómo Dios puso las cosas en orden para este momento preciso. Una de las cosas que quiero aprovechar con lo que estás diciendo y tu testimonio, que es obvio que es algo especial, como el testimonio de todo pastor que ha sido llamado, es que podríamos argumentar que tu trayectoria es un poquito lo que sería no tradicional, en el sentido de que, o sea, por toda tu vida laboraste. ¿De qué te retiraste? ¿Qué es lo que hacías? Yo era ingeniero de campo, o sea, engineer ¿cómo le dicen a ese título? ¿Civil engineer? No, era service engineer. Service engineer. Servicio. Ingeniero de servicio. De servicio. Uh-huh. Entonces yo trabajé 18 años con esa compañía, pero antes estaba trabajando por el gobierno. Entonces fueron 2 periodos Tal vez lo que quiero es esta distinción, y te estoy preguntando porque tu trayectoria de tu vida laboral fue en lo que típicamente etiquetamos o decimos en tu trabajo secular. Sí. Entonces, mi punto es que un distintivo en el caso tuyo, después de toda tu trayectoria como diácono, como miembro de la iglesia, como líder, que has construido, y el Señor te ha permitido construir una trayectoria de una buena reputación, de que tu vida ha sido respetada dentro de la comunidad de esta iglesia, dentro de esta manera que Dios orquestó las cosas. A donde voy con esto es lo siguiente, que personas como tú, donde ya laboraron por muchos años y llegan al punto en el cual llegan a ese retiro o esa pensión, entonces tengo la impresión que como se ha movido la historia a nuestra generación, la iglesia, el cuadro tuyo, que no es el tradicional, porque el tradicional yo argumentaría que el tradicional típicamente la persona siente el llamado, se va al seminario, si es que va a estudiar o de alguna manera una preparación y se mete ahora de lleno a esto. En tu caso, siempre has servido, pero siempre tuviste tu trabajo otra vez y no quiero usar la palabra secular, pero esa es la cuestión, tenías tu trabajo. Entonces, tengo la impresión que las iglesias más y más vamos a necesitar personas como tú. Ese es mi punto. Trayectorias no tradicionales. Obviamente la tradicional, que en este caso sería mi historia. Yo tengo una trayectoria más tradicional porque pastoreé por más de 30 años y sentí el llamado otra vez hace más de 30 años y mi trayectoria inclusive en el caso tuyo, tu ingeniería, y sé que en tu historia está incluido tus años de servicio en lo militar, lo cual estamos agradecidos por tu servicio. Gracias. Pero al final de la conversación lo que quiero decir es que la iglesia va a necesitar o necesita más hombres y mujeres que respondan o respondamos al llamado de una manera no tradicional. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, y yo me he fijado en eso de que como Dios me trajo a mí, es algo que nunca he visto en la historia de nuestra iglesia. Siempre hemos traído un pastor que viene de seminario y ahora... La trayectoria tradicional. Exacto. Y nada malo con ello, ¿verdad? Nada malo. Pero otra vez, estamos ahorita nada más teniendo una conversación donde estamos analizando y procesando nuestras historias personales y lo que está pasando en nuestro entorno. Y yo voy a argumentar que
Yo voy a argumentar que parte de los cambios que ha habido en nuestra generación, que están habiendo y que van a seguir continuando, se presentan oportunidades porque, lo dije al principio, Dios llama. O sea, no es idea de nosotros. No nos levantamos un día diciendo, no, es el Señor orquestando las cosas, poniendo y posicionándonos para servir a su iglesia, llevar a cabo la misión con la cual somos llamados. Pero en este caso regreso a la cuestión de cómo el Señor, en tu caso, yo argumentaría que es una historia la tuya, que la vamos a ver repetirse cada vez más. E inclusive, voy a decir algo importante aquí, porque estamos hablando de, no sabía que tenía 67 años, pero hablar de 67 años, alguien que ya vivió, ya experimentó, ya conoció, ya eres abuelo, y todo lo que has vivido, yo argumentaría que tu trayectoria hoy en día va a continuar creciendo con la generación joven. De que en un momento dado nuestros jóvenes que sientan el llamado, potencialmente están teniendo su, otra vez, entre comillas, trabajo secular y sirviendo al Señor. Entonces, si pudiera regresar la película, y otra vez, estamos aquí nada más dialogando, si pudiera regresar la película y hablar de Elías Garrido, vamos a decir, saliendo de tu experiencia militar, que saliste a los 23, 24, por ahí más o menos. Sí, más o menos. Ok, entonces, ¿qué si a los 23 sucede lo que sucedió ahorita, en febrero? El Señor te llama a estudiar y a hacer lo que tienes que hacer en tu carrera, y la haces, la misma, pero desde aquel tiempo empiezas a servir en el pastorado. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, la edad, obviamente no tenemos control en cuestión de la edad, cuando el Señor nos llama, pero la estrategia de cómo respondemos. Sí. En fin, esa es una conversación que probablemente necesitamos regresar en un momento dado, porque tu historia, voy a repetir esto, tu historia... Lo importante es el llamado que mencionó, hermano. Ese, porque yo desde antes recibí ese llamado, pero no fue, como quien dice, no se desarrolló hasta este punto, hasta el preciso momento que Dios me necesitaba. Y no solamente eso, pero a esas alturas voy a asumir que al final de la conversación descansamos en el Dios que no solamente llama, pero es el Dios que manifiesta y orquesta las cosas de acuerdo a su tiempo. Entonces, al final de la conversación no podemos estar en todos los, en inglés decimos los curas en los churas, de que debía haber hecho esto, que sí, no. Es simplemente en su tiempo. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Oh, y si a eso le agrego que en tus años de servicio, cuando empezaste en tu carrera, cuando estabas en lo militar, siempre hubo ese deseo de servir a Cristo. Siempre. Entonces, otra vez, es lo que en inglés decimos el overlapping, en la cuestión de que es importante que estés ahorita funcionando y sirviendo en este llamado como pastor. Necesario que es, pero yo argumentaría que es de igual importancia, y lo ha sido, cuando estabas en el trabajo secular. Sí. Porque inclusive la labor del pastor es el equipar, preparar, entrenar, capacitar a los santos para que lleven esa obra en su entorno donde están, como madre, soltera, padre, abuelo, en fin, donde quiera que estén en ese aspecto. ¿Me explico? Entonces, todo eso es sumamente importante. Como pastor, como predicador, ¿qué has estado predicando últimamente? ¿Cuál ha sido tu...? Bueno, hemos tenido temas, una serie de temas del regreso del Señor. Okay. Ese ha sido para mí un reto, wow, ¿verdad? Para preparar a la iglesia para esto. Okay. Y últimamente mi enfoque ha sido en preparar a la iglesia a vivir una vida santa. Yo pienso que necesitamos hablar mucho de eso, de vivir una vida que alaba a Dios en la iglesia. Porque nos podemos hacer hacia un lado acerca de eso y pensar que venir el domingo y todo eso, participar, es algo, pero vivir una vida santa para el Señor es lo que Él nos pide. Y yo he tratado de en todos los mensajes poner eso, poner ese pensar en la congregación. Y es especialmente cuando vemos la cuestión de la venida de Cristo, esto que acabas de decir es importante, porque lo que estás haciendo, estás ayudando a la iglesia a reenfocar. No pierdan el enfoque. Ahorita estamos grabando con diferentes cámaras, y las cámaras tienes que estar checando, revisándolas, porque se desenfocan. Y cuando se desenfoca la cámara, se ve medio borroso. Decimos en inglés blurry. Entonces, es lo que pasa en la vida cristiana. La vida cristiana, eventualmente, o la cámara se mueve, o el lente se mueve, o se viene una situación donde pierdes ese enfoque. Exacto. Entonces, mientras viene Cristo por segunda vez, mantengamos el enfoque. Exacto. Que es lo que estás describiendo. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan oportuno en ese aspecto!
Otra vez regresando, vienes de una carrera de servicio a través de varias décadas y recientemente te jubilas, transicionas, el Señor te posiciona ahora para servir como líder y como pastor, estar pastoreando la iglesia a esas alturas. Pero una de las preguntas que te quiero hacer es esta. Estamos en el mes de diciembre, que es el 2023, estamos grabando en diciembre del 2023. Si pudiera llevarte y regresar a diciembre del 2019, misma fecha, pero movernos hacia atrás, sabiendo lo que sabes ahorita, ya lo hemos vivido todos, la famosa pandemia. En diciembre del 2019 estábamos a 3-4 meses de entrar a la pandemia entra en marzo del 20. Entonces, si ahorita fuera el 19 de diciembre, o diciembre 19, y sabiendo todo lo que sabes, y no eras el pastor en aquel tiempo, pero eres el pastor de la iglesia, ¿cómo preparas a la iglesia para la pandemia? Lo primero que me di cuenta, porque durante esa pandemia tuvimos que hacer ser muy creativos. Claro. Y nuestra iglesia nos faltaba mucho la tecnología. Entonces, como al resto del mundo. Como al resto de muchas iglesias. Fueron muy poquitas las iglesias que estaban listas en ese aspecto. Y yo ahora me di cuenta que andábamos sacando camaritas en donde quiera para tratar de llevar la predicación a las personas. Eso fue una cosa que pronto me di cuenta. La tecnología de las iglesias a veces no fueron... no estaban capacitadas para llevar el mensaje a los hogares cuando cerramos. Yeah. Y otra cosa fue, cerramos la iglesia. Yo pienso que no deberíamos de haber hecho eso. La razón es porque perdimos mucho. Perdimos y hubo mucha gente que se acostumbró. Exacto. Claro, teníamos que ser muy cuidadosos porque era algo que no conocíamos. Sin embargo, había modos de poder hacer eso. Aquí el Estado nunca nos cerró, pero nosotros decidimos hacer eso. Pero inmediatamente nomás vimos que pudimos abrir y regresamos y pusimos diferentes lugares donde podían sentar para hacer eso. Pero sí nos despertó. Nos despertó en cómo nos hemos decaído, ¿verdad? En lo que es la tecnología. Y ahora es lo que necesitamos. Claro, claro. Entonces, estás hablando hasta esta manera de que hubo una transición donde tendríamos o deberíamos de tener un espíritu enseñable, de decir, ok, esta cuestión de la tecnología, y en la mañana hablamos un poquito acerca de esto en nuestro estudio, pero la tecnología no es algo que tenemos que usar, es algo que podemos usar. Porque yo siempre regreso a mi relación con mis hijos, que los tengo fuera de casa. Cuando ellos nos hablan, sobre todo en videollamadas, no tengo que contestarles, es que puedo. So, I don't have to, I get to, ¿verdad? Right. Entonces es lo mismo, la tecnología no tenemos que usarla, podemos usarla. Inclusive, el que tú nos permitas estar grabando este podcast, adivina que aquí está. Es tecnología. es la parte de la que estamos haciendo. Right. En tu peregrinar, hermano, como cristiano, como padre, como abuelo ahora, y como pastor, como diácono, ¿qué palabra usarías para describir tu peregrinar? Toda tu trayectoria. ¿Una palabra o varias? Una palabra. Si se puede, una palabra. Si necesitas usar varias, no hay ningún problema, pero si pudieras una palabra, ¿qué palabra usarías? Es algo de pensar de cómo Dios es fiel. Yo pensaría la fidelidad de Dios en mí. Digo, el escogerme a mí para tantos trabajos que me ha dejado hacer aquí en la iglesia. Desde los jóvenes, que fui consejero, que llamamos consejeros, a llevarlos a los campamentos y todo. Desde ese momento, jóvenes, mi esposa y yo, nos entregamos a ese ministerio, que era difícil, de viajar con 30 jóvenes y llevarlos a campamentos y todo eso, pero he visto cómo la fidelidad de Dios nos preparó, nos dio las fuerzas, y hasta este momento me da a mí las fuerzas para eso. Hablas de fidelidad en medio de un contexto de infidelidad, porque esa es la descripción de cada uno de nosotros. O sea, nos caracteriza no tanto fidelidad, entonces ha sido infiel. Entonces, el Señor es donde descansamos, en su fidelidad. Exacto. No descansamos en nuestra habilidad de ser fieles, descansamos en su habilidad de ser fiel. Entonces,
como dijera el comercial del Allstate, de los seguros. Estamos en buenas manos. Amén. Que son las manos fieles de él, ¿verdad? En ese aspecto. Exacto. Cuando piensas acerca de ese Elías Garrido saliendo de su trayectoria de 4 años, me dijiste 4 años y 4 meses sirviendo en la Fuerza Aérea. 23 años de edad, más o menos. Salí más o menos, sí, 24. Si en lugar de estar sentado aquí yo ahorita, platicando contigo en esta conversación, pudiera sentarse ahorita, en este momento, Elías Garrido, saliendo de su experiencia militar, 23 años, y pudieras hablar con tu persona de 23 años, ¿qué le dirías? Agárrate. Pienso en tu historia un poquito y me doy cuenta que ya sea la educación de tus padres, la educación que esta iglesia puso en ti a través de los años, y digo educación de ellos, pero obviamente también tu deseo de aprender y ser moldeado por Cristo, fue reflejado en que a través de los años aprendiste a ser fiel en lo poco. Y el Señor eventualmente te confió cosas que tienen que ver con el reino, responsabilidades que ahorita, obviamente, tienes una responsabilidad muy grande, Sí. ¿verdad? Pero yo lo que pienso, la educación que tengo, o que Dios me permitió, fue trabajar bajo pastores. Pastores que me enseñaron, que pude captar cosas que me apliqué a mi vida. Entonces me prepararon todo lo que es. Entonces al momento de yo entrar como pastor, tengo la experiencia de trabajar con muchos buenos pastores. Ese fue tu seminario hasta cierta manera. Exacto. Y yo voy a argumentar esto, porque muchos pastores van a estar viendo este podcast o escuchando lo que estamos hablando. Yo voy a argumentar que eso que acabas de decir, preparación donde te posicionaste debajo de pastores, esa actitud, y sé que lo haces, esa actitud debe de continuar como pastor. Porque ser pastor o responder al llamado no es que ya llegaste. Ya llegué. O sea, aquí es donde empieza lo bueno. Entonces, entre más responsabilidad, más espíritu enseñable. Ese sería mi principio. Entre más el Señor nos confía, más buscamos del apoyo de otros, el consejo de otros, en fin, mantienes ese espíritu enseñable en ese aspecto. El pastor promedio en Estados Unidos tiene 60 años de edad. Oh, wow. Eso es lo que dicen las estadísticas, y este hermano, su nombre es Carey Nieuwhof, que es uno de los líderes de nuestra generación en cuestión de estadísticas y liderazgo y cosas por el estilo. Él hace mención de esto. Entonces, si el pastor promedio de Estados Unidos tiene 60 años, eso implica que está cerca de su retiro, ¿verdad? Porque tú te acabas de retirar de tu trabajo a la edad de 66 años, 67, por ahí. 65. 65. Entonces, si tú tuvieras la oportunidad de platicar con un pastor ahorita, de 60 años, y él sabe que en 5 años se retira, y la iglesia ya habló con él, y ya, ya es tiempo, ¿verdad? Lo que sea. Y yo sé que en el pastorado nunca se retira uno, pero estoy usando términos técnicos, y por la cuestión de la pregunta que te quiero hacer, asumamos que él se va a pensionar o retirar a los 65 años. Y la iglesia y él tienen ese acuerdo. La pregunta es, si la iglesia le pide o le permite a él que él pueda buscar a su reemplazo o sugerir el reemplazo, tal vez no decir quién es, pero sugerir, ¿qué recomendaciones tú le darías o tendrías para tanto el pastor y la iglesia en poder crear un proceso de sucesión? Y menciono todo esto porque la manera que típicamente sucede esto, cuando un pastor se retira, se va a otra iglesia, fallecen, cualquiera que sea el caso, la iglesia típicamente empieza de cero otra vez en la búsqueda del pastor. Entonces, si en el mundo ideal pudiéramos hablar de un proceso de sucesión, ¿qué principios o qué recomendaciones le darías a alguien en ese aspecto? Déjeme compartir algo que tiene que ver con esto. Yo dirigí el culto de adoración, cantos, por muchos años, y siempre pensaban que nomás yo lo iba a hacer. Nunca tomamos a alguien para entrenarlo. Y eso fue parte de mi culpa también. Fue parte de que yo no busqué a alguien y entrenarlo, a meterlo, enseñarle lo que es. Cuando yo fui pastor, o cuando fui nombrado pastor interino de esta iglesia, tuvimos que inmediatamente meter a alguien al ministerio para dirección de canto y tomar todo. Su lugar. Tomar mi lugar. Así de un día para otro. Viendo eso,
un pastor, yo sé que en las iglesias hay personas que podemos tomar de las manos y empezar a enseñarles, animarlos. La bendición mía del hermano pastor Farden Reynoso, que estuvo aquí, es que él vio en mí el pastorado. Él lo vio. Muchos pastores, yo creo lo vieron, pero nunca me empujaron a lo que es, y no a fuerza, ¿verdad? Sino enseñándome lo que cómo Dios me ha preparado a mí para eso y todo eso. Yo pienso que un pastor de una iglesia que se va a retirar, sería bueno buscar dentro de la congregación a alguien que tal vez esté listo para empezar ese proceso, si es que el llamado está ahí. Ya, y aquí entramos en conversaciones teológicas o doctrinales donde si es el Espíritu quien salva a una persona, es el mismo Espíritu quien llama. Entonces, no podemos manipular ni crear la salvación de nadie y no podemos crear ni manipular el llamado de nadie. No. Entonces, la pregunta es, porque esta es idea de Dios y es trabajo de Dios, ¿quién es qué? Entonces, el trabajo del pastor es ser sensible para ver quién son o quiénes son las personas que Dios ha estado llamando para ese trabajo. Y en este caso el pastor Farley es el que aparentemente se dio cuenta o descubrió o identificó, y el resto, como lo decimos, es historia. Entonces, hablar de ese proceso de sucesión, estás usando tu ejemplo en cuestión del trabajo o del ministerio de la música. Si pudieras regresar el tiempo, en el mundo ideal, es preparar tu sustituto. Exacto. Un proceso de sucesión, ¿verdad? Entonces, otra vez. Porque es más fácil entender, si me permiten, aprender ese trabajo ministerial cuando alguien está guiándolo, en lugar de nomás entrar. Bueno, y aquí otra vez, y no tenemos el tiempo para entrar en eso en detalle, pero estás hablando, por ejemplo, donde en el mundo ideal quieres esos llamamientos o ese llamado o ese servicio a la iglesia en un contexto de relaciones saludables, donde pensar en mentorear a alguien, en discipular a alguien, es en un contexto, usábamos en la mañana el término de familia, o sea, es en un contexto de relaciones, donde esa relación se convierte en la base para eventualmente una tarea. Si en este caso es la cuestión ministerial a nivel de música, gracias a Dios, invitamos gente capacitada y llamada, pero está de trayectoria donde una persona como tú, que tiene credibilidad en la iglesia va a escuchar tu recomendación de esta persona. Y la iglesia va a decir, si la recomendación viene por Elías, tal vez no lo conocemos muy bien a la persona, pero si tú lo recomiendas, adelante, vámonos. Entonces, es la cuestión de entretejer esas relaciones, es mi punto. Claro. Explico que es parte de ello. La última pregunta que tengo, pastor, es esta. Un seminario de algún país, de aquí de Texas, del Paso, donde quiera Ciudad Juárez, te habla y te dice, nos gustaría que vinieras a enseñar una clase a nuestros pastores, plantadores de iglesias, ¿no? En fin, no sé, millennials, cualquiera, una generación de pastores. Y te dan un cheque en blanco para que tú escojas la materia, el área para enseñar. ¿Cuál sería el área que te gustaría enseñarles? Para mí, la predicación. Me encantaría o ser alumno de esa clase o presentar eso. No que yo tenga la experiencia, pero cómo se necesita un buen guía de predicar. Hay muy buenos predicadores en todos lados, pero hay unos que necesitamos, y me incluyo yo ahí, todavía aprender lo que es presentar la palabra de Dios bien, porque es lo que debemos estar haciendo. Yo me gustaría, si hay un joven, decir, por ejemplo, si hay alguien que me dijera a mí, ¿qué consejo me das para predicar? Y lo que yo he aprendido, lo que yo he podido llevar, déjame decirte, esto es como lo hago yo. Y todos tenemos diferentes modos de hacerlo. Claro. Yo soy una persona que soy old school del tiempo, que me gustan los outlines, así bosquejar bien. Y hay otras personas que no necesitan eso. Exacto. Pero yo, cuando me preguntan a mí, oye, necesito hacer un estudio o algo así, les digo, bueno, vamos a empezar con el punto número que vamos a tocar. Y dejar que el Espíritu de Dios te guíe a eso. Porque yo lo puedo poner en papel. Exacto. Pero al desarrollarlo es el Espíritu de Dios que nos va a dejar. Al hacer la exposición. Exacto. Definitivamente. Entonces, para ti si vas a hablar a pastores o enseñar, es llevarlos o invitarlos a que vean la
la importancia de la exposición de la palabra de Dios. Y preparación. Prepararse para hacerlo. Y porque cuando hablas acerca de pastores que hoy en día hacen buen trabajo en ello, yo te puedo asegurar que no sucedió por accidente ni por chiripada. O sea, aquellos que han llegado a tener o a desarrollar esas habilidades, ese llamado, les ha costado trabajo, dedicación, entrega, estudio. Y vuelvo a la cuestión de que como pastor, por ejemplo, y yo sé que no todos han ido al seminario o van a ir, pero el seminario lo que hace, o la escuela, la educación, simplemente te da las bases para convertirte en un estudiante de por vida. Te da las habilidades, cómo estudiar, cómo navegar y todo. Y que el Señor despierte pastores Farley, como el que tú que identificó, que instó, que el Señor usó en su tiempo y que empezó a crear eso, a que floreciera aquello que Dios había iniciado en ti. Y es obvio que tú eres el producto de muchos pastores y de tus padres y una trayectoria de muchos años para ahora, hasta este momento. Pero no es accidente donde el Señor te tiene ahora. No. Entonces, que el Señor despierte y nos permita ver la formación de esa generación de pastores tradicionales o no tradicionales en su trayectoria o formación. Amén. Entonces, ¿oras por favor? Seguro que sí. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, porque estamos ante ti, Señor, pidiendo y rogando por aquellas personas que en este momento, Señor, ellos están titubeando acerca de tu llamado, Señor. Titubeando en el aspecto, Señor, de que ellos saben que son llamados. Tú ya les has puesto eso en su corazón. Y, Señor, que sean valientes, Señor, a responder a eso. Pero también oramos por esos pastores, esas personas líderes en las iglesias. Señor, de tener en vista, Señor, aquellas personas que se han desarrollado en una relación contigo. Porque, Señor, solo lo único que necesitan es ir a ellos, hablar con ellos, escucharlos, y el llamado, Señor, de ellos va a salir como Dios, como tú, Señor, los has llamado, y entonces es desarrollarlos a ellos, Señor. Yo te pido, Señor, por las iglesias que están pasando en este momento, que no tienen pastor. Te pido, Señor, para que ellos, Señor, busquen dentro de su congregación personas que, Señor, ya están preparándose para ese llamado. Gracias, Señor, por este momento. Oramos por ellos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.